Hacé como Petru y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Tiempo de vacaciones para gente menuda, tiempo de generar hábitos recreativos, pero también formativos. Allí estamos con el primer concurso de cocina sin gluten para niños. Atención, para que ellos también puedan preparar los bocados o en todo caso sorprendernos a los grandes. Magdalena Correa está en una salida de este móvil con Daniela Araujo, la directora de Infocelíacos, para informarnos, invitarnos y promoverlo. Y qué importante que es, Mariné, sobre todo, cocinar sin gluten, porque hay muchos niños celíacos, hay integrantes de la familia que son celíacos, y generar estos hábitos desde la niñez y sobre todo compartiendo momentos, ¿por qué no?, en la escuela, con una merienda saludable es muy importante también. Pero vamos a conocer y a trasladarle todas estas consultas a Daniela Araujo, directora de la revista Infocelíacos, porque hasta el 9 de marzo... hay tiempo de inscribir a los más chiquitos para este concurso de cocina sin gluten, que bueno, va a ser a través de la web, pero muy interesante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por interesarse en esta propuesta que nos tiene tan motivados. Hasta el 9 de marzo, como decías tú, se pueden inscribir chicos de entre 7 y 11 años, con un mayor de 18 años, que no importa que sea el hermano, el abuelo, el padre o el tío. Un representante. No importa, ahí está. La idea es armar una dupla y que cocinen juntos un desafío sin gluten. Puede ser una receta dulce o salada. Lo importante es que signifique un desafío, o sea, que fuese una preparación que normalmente llevaría gluten, hecha sin gluten. Solo mandando la receta o entrando en www.desafiosingluten.com.uy encuentran todas las bases. Es simple, se completa un formulario y ya quedan participando. El equipo de chef que lidera Alexandra Magariño y que también participa Diego Ruete en la final, van a seleccionar hasta 18 recetas. Esas recetas que siguen en competencia se vuelven a cocinar y subimos unos videos editados a las redes sociales para generar interacción y que se conozcan las recetas de todos los chicos que están participando, y de ahí van a quedar 6 finalistas que vienen a cocinar en vivo el 6 de abril a la cocina de Sinergia Design. ¿Qué se va a tener en cuenta al momento de prestarle atención a las recetas, de seleccionarlas, por lo menos para que también las personas en sus hogares tengan en cuenta el momento de empezar, a crear? ¿Por qué vamos? ¿Vamos por qué tipo de comida? Bueno, mira, eso lo dejamos un poco abierto porque en realidad justamente la idea es que cada uno se sienta cómodo con la receta que manda. Sí es muy importante decir los ingredientes exactos que lleva la receta y el procedimiento. Eso es importante como para completar ese formulario. Y después no hay exclusividad de rubro, o sea, por ejemplo, si hubiera varias pizzas van a poder estar, o sea, digo, eso no, el criterio no va tanto por ahí, sino evaluando más que nada el desafío. Eso que te decía, que sea todo lo que tiene que ver con gluten en la vida de una persona que no es celíaca, bueno. Importante lo que dijiste al principio, que no necesariamente el chico tiene que ser celíaco, quizás es su hermano, quizás es su mamá, quizás es su abuela. Un compañerito de la escuela. Totalmente. O sea, acá lo que importa es que le guste la cocina y que se anime a tomar este desafío, pero con la consigna de divertirse y jugar. O sea, no es una competencia. Por suerte estamos recibiendo muchísimas recetas, pero lo importante es que lo hagan por el lado más de la diversión y también aprender y compartir y mostrar de qué se trata esto de estar en la cocina con un gesto de amor. Esto que señalaba al principio de generar buenos hábitos, en otras oportunidades lo hemos hablado. No hay conciencia, tal vez, o por lo menos no había hasta hace un tiempito, sobre lo que significaba para muchos comer sin gluten y las oportunidades que hay tanto en cantinas, en restaurantes. Sí, eso se está trabajando, venimos mejorando mucho, pero falta mucho, ¿no?, por hacer. En realidad sí está más sobre la mesa la temática y sí notamos que hay mucho más negocios dispuestos a ofrecer una opción apta para celíacos, que es muy importante establecer que no solamente basta con que el menú sea apto para celíacos, sino que la persona que lo elabora sepa la manipulación para evitar los aspectos de contaminación cruzada. En las cantinas de los colegios hay vigente un decreto que dice que tiene que haber opciones para celíacos. En verdad, eso básicamente es así, porque
está el decreto vigente, pero también es verdad que muchas veces son opciones naturales, frutas y cosas que naturalmente no tienen gluten. Estaría bueno que las cantinas y todos los lugares donde los chicos estén se animen a ofrecer otro tipo de elaboración que también, digamos, tentando el paladar, ¿verdad? Porque las personas celíacas normalmente tienen eso de que no acceden fácilmente a las cosas elaboradas. Pero bueno, estamos confiando en que vamos hacia ahí. Hay mucha gente sumándose a esta iniciativa y por suerte hay muchas más opciones. Daniela, tú decías al principio que el ánimo no es de competición o de competir entre los chicos, sino más que nada que jueguen, que participen, que se metan un poco en esta temática, que se involucren también. Sin embargo, hay un premio. Sí, es verdad. Todos los chicos que van a llegar a la final en vivo van a tener unos premios alucinantes de todas las empresas que hacen posible este desafío. Es verdad que vamos a elegir una receta porque, bueno, el jurado va a seleccionar de todas una, y a ese chico o chica que gane esa preparación con su propuesta, digamos, la organización le va a regalar el cumpleaños para él y 30 amigos con 15 adultos, con todo lo que requiere un cumpleaños, porque justamente la idea es compartir de que todo lo que es sin gluten pueden comerlo los demás y no al revés. Todo esto se orienta, como decíamos al principio, hacia la inclusión, visibilidad y educación para que todo el contexto de los chicos, tanto en la parte de educación como en las casas y los que estamos mirando también, aprendamos y nos podamos nutrir de nuevos secretos y de nuevas técnicas para cocinar. ¿Cómo son las estadísticas en nuestro país respecto a las personas celíacas y sobre todo los más chicos? Bueno, no tengo los números exactos. Se estima que el 1% de la población es celíaco. En este país hemos ido adelantando, por suerte, bastante la detección. Tendríamos que avanzar un poquito más en ese sentido, pero respecto a unos años atrás se ha mejorado la edad de detección, que es también a lo que se apunta desde todos los lugares, porque en la medida en que se sepa que tú tenés la condición celíaca, adherís a la dieta y automáticamente o velozmente se mejora la sintomatología. Por lo tanto, es importante estar atentos, correcto, y que también, o sea, desde todas las especialidades, los pediatras, los dermatólogos, porque como es una enfermedad bastante camaleónica, su sintomatología es muy diversa. No siempre son gastrointestinales los síntomas, sino que puede ser a otros niveles del organismo y también puede ser asintomática. Entonces está bueno que entre todos sepamos, el estudio primario que se hace es un examen de sangre, o sea que no es nada invasivo, y eso puede ser una buena guía para que el médico descarte si el chico es celíaco o celíaca. Daniela Araujo, le agradecemos muchísimo este contacto con La Tarde en Casa y vamos a reiterar además que hasta el 9 de marzo los más chiquitos entre 7 y 11 años se pueden inscribir a este desafío sin gluten justamente en www.desafiosingluten.com.uy. Allí van a dejar su receta acompañado siempre de un mayor que pasaría a ser su tutor, digamos. Bueno, el mayor es un acompañante, o sea, queremos que el protagonista sea el chico. El mayor lo va a ayudar, lo va a asistir, pero no que cocine el grande y el chico mire, al revés. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Marina y Gerardo, seguimos con ustedes por allí. Gracias, Magdalena. Desafío sin gluten. Entonces estaremos atentos y más sobre la fecha volveremos a insistir. Ahora agradecerle la presencia del doctor Freddy Panguzat, médico psiquiatra. Gracias por acompañarnos esta tarde. Es un gusto. Vamos a hablar de un tema que por un lado empezamos a oír nombrar con más frecuencia, lo que no sabemos si va en línea directa con que hay mayor cantidad de diagnósticos. Seguramente sí haya mayor cercanía con la persona que lo padece. Estoy hablando de lo que antes se llamaba, el trastorno del maníaco depresivo. Claramente. Y paradójicamente, viendo materiales de producción, vemos que se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar, como se lo llama ahora, en honor a Vincent Van Gogh, aquel bellísimo, hombre que generó bellísimos cuadros y que sin embargo tuvo una vida dolorosa, tortuosa. Complicada, ¿verdad? Tortuosa, sí, claramente. Con momentos que en algunos cuadros se vislumbra
mucho sufrimiento. Exactamente. En otros momentos gran producción, gran alegría o creatividad, sí, tal cual. ¿Era un maníaco depresivo? Sí, claramente. Por momentos se pensó, se hablaba de que fuera un esquizofrénico, pero sí, claramente tenía un trastorno bipolar. Y estas oscilaciones, en el trastorno bipolar se oscila y se dan sucesivamente episodios depresivos y episodios maníacos, aunque no necesariamente tienen que estar los dos. ¿Maníacos de tipo euforia, eufóricos o...? Ahí está. Cuando nos referimos a la manía es una sensación de grandiosidad, están eufóricos, con un ánimo expansivo, un humor pasado de rosca claramente, sintiéndose grandiosos, con exceso de energía, por momentos se tornan imprudentes, impertinentes, mucha inquietud psicomotriz, verborrea, están imparables. En ese discurso prácticamente imposible de interrumpir hay muchas veces fuga de ideas porque está como asociando tan rápidamente que salta de un tema al otro con muchísima facilidad y termina a veces pareciendo incoherente, aun cuando no tenga, que puede tener, aun cuando no tenga ideas delirantes. Y este es uno de los temas que hablábamos de Van Gogh, ¿no? Muchas veces en la manía, también en la depresión, pueden aparecer síntomas psicóticos, ideas delirantes que podrán acompañar el estado anímico y entonces a lo mejor la persona se siente un enviado de Dios o alguien que está destinado a curar los males de la humanidad. ¿Sí? No necesariamente, es decir, se llega a ese grado de pensamiento delirante. ¿O? No, exactamente, no necesariamente tiene que haber ideas delirantes y las ideas delirantes no necesariamente son siempre congruentes con el estado de ánimo. A veces deliran con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con esta situación. ¿Y en este tipo de trastornos aparece siempre episodios o cuadros de depresión? No es imprescindible para hacer el diagnóstico. Lo más habitual es que sí haya episodios depresivos y que haya a veces hasta más episodios depresivos que episodios maníacos, pero en realidad los sistemas de clasificación, la nomenclatura, lo que nos asegura es que para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar alcanza con un episodio maníaco. Quien ha hecho un episodio maníaco y si ha hecho, por ejemplo, varias manías y no ha hecho depresiones hasta el momento del diagnóstico, igual se diagnostica como un trastorno bipolar. Doctor, el que tiene episodios maníacos, ¿es un maniático? O sea, ¿es el tipo que en una oficina tiene conductas, por ejemplo, que ahora se relacionan con los TOCs? Es decir, el que necesita tener todo su escritorio ordenado y viene alguien y le corre algo y protege. O sea, y cuando usted habla maníaco, creo que lo hace técnicamente y es una terminología muy popular. No, lo de maniático en el sentido de las obsesiones va por otro carril absolutamente distinto. Son individuos que son extremadamente meticulosos, detallistas, autoexigentes, exigentes con los demás también, muy organizados, planificados. No, nada tiene que ver con el maníaco. Quien está maníaco más bien sobrevuela, es más, sobrevuela los detalles, pasa por encima los detalles, está acelerado. O sea, el maníaco es alguien que uno diría, este está aceleradísimo, eso es. Y de veras que el diagnóstico de manía lo podría hacer cualquier vecino, en algún lugar al que él vaya, lo van a notar. Este está alto del piso, ¿con qué se la dio? O sea, van a pensar que está consumiendo alguna cosa que lo está estimulando y que lo tiene así tan acelerado. Pues, obviamente puede consumirlo también, pero no necesariamente. Esto es todo fruto de su trastorno. No necesariamente. Es más, ese es uno de los diagnósticos diferenciales que uno tiene que plantearse. Y más allá del diagnóstico diferencial, también podría existir al unísono, ¿no? Esta comorbilidad entre el consumo, porque además, claramente, tiene como más tendencia a, por ejemplo, a consumir algo que lo ayude en esto que se sienten, aunque no se quejen de ellos, pero están absolutamente inquietos, no paran, no necesitan dormir. Bueno, quizás incurran en una conducta alcohólica y usen el alcohol como para relajarse, estar un poco menos en tensión. Desde luego no son conscientes que están atravesando por ese tipo de situación. No, claramente. No, justamente. Por eso, esto los hace imparables y muchas veces muy incómodos
para el entorno, ¿no? Los familiares tratan de que se dé cuenta y le insisten y vamos a ir al médico, vení, vamos a consultar, pero se sienten espléndidamente bien, entonces, ¿qué van a ir a consultar? No tienen... Por eso, porque ahora que dice se sienten espléndidamente bien, recordaba lo que decían de Van Gogh, una vida torturada, de sufrimiento, y uno asocia este tipo de patologías con el padecimiento, con el sufrimiento. Necesariamente aparece, es decir, estas personas terminan padeciendo el trastorno. Sí, cuando hablamos de los episodios depresivos, sin dudas que sí, que hay un muchísimo mayor sufrimiento que durante el episodio maníaco, en el caso del trastorno bipolar. El asunto es que después de que pasa el episodio maníaco, muchas veces los pacientes se sienten avergonzados de las cosas que hicieron. Se ponen promiscuos, se ponen impertinentes, invasivos, muchas veces groseros con gente allegada. Y entonces cuando después, estando bien, recuerdan o les recuerdan lo que han hecho cuando estaban en plena crisis, el sufrimiento es muy grande, sienten una vergüenza importante y cuesta hacerles entender que en realidad no eran conscientes de ello en ese momento. Doctor, ¿y ahí hay que llevarlos al médico? Sí, claro, antes había que llevarlos al médico para que no lleguen a eso. Cuando aparece el primer episodio maníaco. Cuando debuta es imposible preverlo, ¿no? Cuando la persona está haciendo su primer episodio, sí va a haber que llevarlo, aunque no quiera, porque lo más probable es que no quiera ir a consultar, ¿no? Bueno, pero en el marco de una situación en la que se siente, no se siente dueño de sí, seguramente diga, ¿qué me pasa? Claro. ¿Cómo hice esto? Sí, sí. ¿Cómo llegué a este grado? Y se parece ser un... Digo esto preguntándole, ¿no? Digo, desde el afuera, parece ser un momento más accesible, porque en plena manía no lo baja nadie. No, no, es tal cual, no lo baja nadie. Si es como usted dice, ¿no? No, sí, tal cual, no lo baja nadie. ¿Sabe que volviendo al ejemplo de Van Gogh, me estoy acordando del autorretrato con la cara vendada, cuando él se mutila y se quita una oreja? Sí. ¿Eso también entra dentro de este cuadro o era una complicación extra de un paciente particular? Es decir, ¿llegan a autoagredirse en el momento de la depresión? Más que por el hecho de autoagredirse, que no digo que no pueda ocurrir, el tema es que no calculan los riesgos. Ellos, cuando una persona está maníaca, no está siendo consciente de ningún riesgo, como él está capacitado para cualquier cosa. Y siempre pongo el ejemplo de Mr. Jones, la película de Richard Gere, sí, claro, en la que caminaba por aquella viga que está colgando de una grúa. Bueno, eso, esta cosa de sentirse poco menos que un equilibrista que puede hacer puede arriesgar incluso su vida en un episodio maníaco. Sí, claramente. Entonces, sí pueden incurrir en conductas de riesgo y pueden tener accidentes muy, muy graves. Pero además también hay un umbral más elevado para el dolor. Entonces, ¿qué ocurre con estas cosas? Y bueno, que no las perciben con la misma sensibilidad. Hola, ¿podría preguntarle al doctor si es hereditaria la bipolaridad y cómo podemos cuidarnos de desarrollarlo? Gracias por, agradecer el programa por tratar de ser profundo a la hora de los aportes. Y luego agrega otra persona. Buenos días, un niño de 6 años con ataque de pánico, ¿puede tener episodios maníacos? Vamos para la primera pregunta. Primera pregunta, ¿es hereditario? Sin dudas que es una enfermedad con una alta carga genética, ¿sí? Y entonces, quienes tienen un trastorno bipolar, padecen un trastorno bipolar, tienen más probabilidades de que su descendencia lo padezca que los que no. Y lo mismo a la inversa, si estamos ante una persona que padece un trastorno bipolar, buscamos hacia atrás y muy probablemente o casi seguramente va a aparecer algún familiar previo que lo tenía, aun cuando no haya sido diagnosticado. O sea que la carga genética, sin duda alguna, no es una condición sine qua non. O sea, no es que si soy bipolar, mis hijos van a tener un trastorno bipolar, pero las chances son altas. En ese caso, quizás también ayude eso a acercar a la medicación o a acercar al profesional. A estar con el ojo más abierto. Claro. Para empezar, estar con el ojo más abierto, ¿no? Y no estigmatizar. Muy atentos, sin estigmatizar, pero muy atentos. Tan fácilmente, porque decir, bueno, esto le pasaba a fulano,
quizás no quiero que me pase a mí o tengo que cuidar de no llegar a ese grado. Exacto. Y acerca. Exacto. Vamos al niño de 6 años. Lejos de la brecha, acerca. Exacto. Sí, correcto. En cuanto al niño de 6 años, el trastorno de pánico no tiene un parentesco con el trastorno bipolar. El trastorno de pánico viene de la mano de la ansiedad, es uno de los trastornos de ansiedad, entonces no es que estén emparentados en absoluto. Pero lo que sí es verdad que se hace diagnóstico de trastorno bipolar en la infancia, o sea, no solamente en la adolescencia o en la edad adulta, en el adulto joven, sino también en la infancia, o sea que una cosa no quita la otra. No estoy diciendo que por tener un trastorno de pánico necesariamente pudiera tener un trastorno bipolar. Doctor, alguien que tiene un paciente cercano, muy cercano, que es su papá, se encuentra en una disyuntiva complicada y plantea una posible opinión suya. Mi padre ha sido diagnosticado desde el año 2015 con un trastorno bipolar. Desde ese entonces ha alternado episodios maníacos y depresivos sin alcanzar un estado de eutimia. En este momento está mostrando nuevamente, diría yo, consultas depresivas, pero la persona que lo trata, un psiquiatra, no quiere administrar antidepresivos por el temor de que desarrolle un nuevo episodio maníaco. Sí, claro. Estaríamos ante clarísimo. una opción difícil. Es muy difícil. Y es que no técnicamente estamos hablando de medicación, o sea... Claro. Ahí quería ir yo al principio. ¿Esto es un trastorno que viene de fuera, desde el aparato psicológico o de su configuración? ¿O esto es un trastorno químico? Viene de dentro, claramente Bien. viene de dentro, no de fuera. El afuera podrá disparar eventualmente, oficiar de gatillo, pero no, claramente es uno de los trastornos que vienen de adentro, endógeno, o sea, proviene de la química de nuestro organismo. Lo que este señor dice con respecto al papá y el colega es tal cual. ¿Qué ocurre? Si bien el diagnóstico, decíamos hace un rato, y sobre todo en la etapa maníaca, es muy fácil de realizar, cualquiera, un no psiquiatra, seguramente se daría cuenta, uy, este está pasadito, está maníaco, pero el tratamiento no siempre es tan sencillo. Y para empezar, el trastorno maníaco, las más de las veces requiere internación. Yo diría que casi la totalidad de las personas que están maníacas requieren de una internación, porque si no están corriendo riesgos o haciendo correr riesgos a sus allegados, a aquellos con los que conviven. Hay un montón de situaciones que ameritan una internación por una cuestión de protección. No estoy diciendo que 100%, pero altísimo porcentaje, a diferencia de las depresiones que no necesariamente van a requerir una internación. Pero ¿qué ocurre? Si estamos ante una persona que además sabemos tiene un diagnóstico de trastorno bipolar y está cursando un episodio depresivo, lo que hace el colega con muy buen tino es tener mucho cuidado, porque recetarle un antidepresivo lo puede hacer dispararse, switchear y pasarse de la depresión a la manía. Y la depresión, si bien para quien la padece es verdaderamente un sufrimiento importante, y hablábamos hace un momento de eso justamente, la manía es mucho más difícil de contrarrestar, de balancear, y es mucho más difícil para todo el entorno que la depresión. Entonces, sí habrá que tener cuidado, y si comprendo lo que dice de este colega que se resiste a mandarle un antidepresivo, probablemente porque además ese paciente debe haber tenido algún viraje. O sea, viraje nos referimos a cuando se cambia de uno al otro extremo. Entonces, es probable que esta persona, el papá de este televidente, haya hecho antes algún viraje y entonces el colega se maneja con mucha cautela y está tratando de no hacerle antidepresivos. Hay otra consulta de la misma persona que dice, si me permite, quisiera saber qué piensa de el costo-beneficio, que es una manera de decir, bueno, de los riesgos o las virtudes que puede llegar a tener la micronarcosis, ¿verdad? Que en realidad significa técnicamente quitar de vida algunas células. A ver, la electroconvulsoterapia no necesariamente está matando células en absoluto. Por el contrario, es un método muy, no solamente muy efectivo, sino con muchos menos efectos adversos que la mayoría de los medicamentos que utilizamos.
todos los medicamentos, y no solo los psicofármacos, tienen efectos secundarios indeseables e inevitables las más de las veces. Con las micronarcosis esto no es así, en realidad tienen escasos efectos secundarios y si bien tienen muy mala prensa, se sigue usando la electroconvulsoterapia, el famoso electroshock, famoso y nunca bien ponderado electroshock, se sigue utilizando, pero se utiliza en condiciones mucho más controladas de las que se utilizaba. Por eso es que tiene tan mala prensa. En otras épocas se hacía con condiciones muchísimo más caseras, por decirlo de algún modo, y hablo de lo que sucedía acá en nuestro país. Actualmente el electroshock se hace bajo anestesia, con controles permanentes. El anestesista está allí al lado, permanentemente controlando. La persona no solamente tiene una relajación muscular. ¿Para qué? Para que no tenga, porque son convulsiones las que se le provocan mediante el paso de una corriente que a lo que va es a un reseteo, por decirlo así, de reclutar a todas las neuronas y que todas al unísono vuelvan. Es como resetear la computadora. Exactamente eso es lo que se intenta con las micronarcosis. Por lo tanto, usted no es una persona que no lo llegue a utilizar técnicamente. No, yo lo indico. Lo indica. Yo lo indico, no solamente lo indico a menudo, muchas veces lo guardo y digo siempre eso, porque lo guardo porque es el mejor recurso que tenemos. Y después de eso nos quedamos como sin otros recursos válidos. Entonces, no es porque, ay no, ¿cómo voy a usar la electroconvulsoterapia? Más bien que la restrinjo para cuando con los fármacos no he logrado, bueno, a ver, hay otras situaciones, perdón, no es solamente cuando los fármacos no funcionan. Si pensamos, a ver, ¿hasta dónde el electroshock es una medida de indicación y muy buena? Que si pensamos en una embarazada que está cruzando un episodio severo, seguramente es mucho mejor indicarle electroconvulsoterapia que un psicofármaco. Más que claro, doctor. Seguimos conversando en instantes, pero sabe que hay muebles que si no los cambiaste, cambian a vos. Visitá Sodimac Home Center y encontrá múltiples estilos e infinitas posibilidades para decorar tu hogar. Te esperamos en cualquiera de nuestros 3 locales o entrá ya a sodimac.com. Sodimac Home Center, soñá, lo hacemos posible. En Sodimac Home Center es más fácil encontrar todos los muebles que soñaste para tu casa al precio más bajo. Descubrí múltiples estilos e infinitas posibilidades. Te esperamos en cualquiera de nuestros locales o entrá a sodimac.com. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible.